¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Hangout de Willax Televisión. Ya estamos aquí con nuestros invitados para compartir este momento de conversa sobre diferentes temas, ¿no es cierto? Ya está con nosotros Giovanni Vizcardo desde Washington, D.C. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Samuel. ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte una vez más. Nos acompaña Héctor Iván Ochoa Roldán, nuestro buen amigo de Colombia, que ya una vez se enlazó a nuestro Hangout. Esta es la segunda oportunidad. Lo hicimos antes del fin de año, ¿no es cierto, Héctor? Correcto, Samuel. Sí, lo hicimos antes de que acabe el 2012 y ahora ha vuelto a estar con nosotros. Hablaremos un poco de Colombia, cómo está la situación política en Colombia, hablaremos de Santos, que dicen que es el presidente que va a hablar con sus ciudadanos por Hangout. Lo han considerado el presidente más tecnológico de nuestra región, porque usa el Hangout, que es precisamente lo que nosotros usamos, ¿no es cierto? Es decir, el presidente colombiano, Santos, va a estar como yo y como los invitados van a estar los ciudadanos. Increíble, ¿ah? ¿Cuándo es que pasa esto, Héctor? Va a estar, creo que el día de mañana a las 9 de la mañana, Samuel, y va a ser limitado. Solamente van a estar con él 7 personas y el resto de personas por el chat. Ajá, ¿y cuál es el propósito? O sea, ¿por qué el presidente Santos, Rafael Santos, quiere hacer esto? ¿Por qué decide conversar con sus ciudadanos a través de esta tecnología? Es como para incentivar al pueblo o a las personas a superarse en la vida, ¿no? Como estas 7 personas que van a estar son personas que han tenido éxito en Colombia, tanto deportiva, en la parte deportiva, en la parte económica, dirigencial. ¿Sí? Esa es la idea de cómo surgieron, y además de gente muy joven. Ah, mira, qué interesante, ¿ah? Qué interesante, muy bien. Entre estas personas tenemos a Mariana Fajoy. Ella va a estar en el Hangout. Ah, mira, qué interesante. Muy bien, vamos a saludar a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Fernando, se te ve de la boca para abajo, así que acomoda tu cámara para que se te vea el rostro completo. ¿Qué te parece? No me gusta que me vean, pues. No, pues, ándale. Estaba haciendo la publicidad de la compañía de su camisa, creo. Ahí está mejor, ahí está mejor. Oye, ¿dónde estás, Fernando? ¿Cómo no te he escuchado bien? ¿Que dónde estás? ¿En qué parte de tu casa o en qué lugar estás? Este es mi negocio. ¿A qué negocio tienes? Una bodega. Ah, mira, qué interesante. Sí veo las cajitas de chela al fondo. Son, ¿no? Muy bien, una bodega. ¿Y hace cuánto que tienes una bodega? Ya hace 6 años. 6 años. Oye, ¿y cómo va el negocio de la bodega? ¿Ah? Ya, como tú comprenderás, pues ha bajado el negocio por el motivo esto de la recesión mundial, porque acá había varias empresas internacionales, pero han cerrado y se han ido. También está lo de Mesa, que también la ha clausurado. Y tengo también a la Sunata atrás mío, pues. Pero el tema de venta de recargas. Ajá. Oye, ¿y tu bodega en qué parte del Perú está? En Lima, Surquillo. Ah, en Surquillo. ¿En qué parte, de Surquillo? Por la Vícola San Fernando, la 41 de Panamá. Ah, mira qué interesante, por República de Panamá, ¿no es cierto? Qué bueno, oye, sí. 6 años de negocio, pero te mantienes ahí con pie firme a pesar de las dificultades. Sí, eso sí. Tengo 4 hijos y para adelante nomás. Pues. Sí, pues. Oye, pero el peruano es bien bodeguero, ¿no es cierto? El peruano es bien bodeguero, ¿ah? Claro, pues, como tú comprenderás, la gente sale de trabajar a las 8, 9, 10, 11 de la noche, llega a su casa y un centro comercial no está abierto a esa hora. Sí, es aparte verdad. que la gente quiere darse su gustito, una galleta, una gaseosa, ¿no? Y para eso estamos nosotros, ¿no? Oye, ¿y de qué hora a qué hora trabajas o está abierta tu bodega? Lo normal es de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Cuál es
el producto más o menos que uno piensa, que menos piensa que uno va a encontrar en tu bodega? Así, sorpréndenos. ¿Qué, por ejemplo, tienes tú que otras bodegas no tienen? Chela. Oye, ¿sabes qué significa chelas, no, Héctor? Claro, pues cerveza. Cerveza. Sí, muy bien, muy bien. Sí, o sea que es una jerga regional ya, la chela. No, en Colombia se dice pola. Ah, en Colombia se dice pola a la chela. Una pola. O sea que Sí, se podría decir pola. a ver, tráete mozo unas polas bien heladas. Exacto. O unas águilas. Unas águilas, buena cerveza águila. ¿Eh? Cerveza águila, buena cerveza. Oye, Fernando, un gustazo seguir contigo conversando. Vamos a plantear un tema que Giovanni nos va a compartir y vamos hablando pues un poco de ese tema y damos nuestra opinión. ¿Qué te parece? Así mientras llegan los clientes. Y si llega algún cliente, Fernando, con toda libertad puedes atenderlo. Dejas la cámara ahí y luego regresas y sigues conversando con nosotros. No pares tus actividades, ¿eh? Con gustazo lo puedes hacer. Ok, gracias. Listo. Giovanni, plantéanos el primer tema, porque hoy día vamos a hablar un poco de Estados Unidos, tema internacional, pero con problemas de Estados Unidos que afectan a cualquier ser humano, como es el tema de las armas, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad esta semana se esperaba que la comisión creada por el presidente Obama, integrada y encabezada por el vicepresidente Joe Biden, hiciera todas las reuniones posibles con los fabricantes de armas, con los que también producen videojuegos violentos también, por ejemplo, ¿no? Con los de la Asociación Nacional del Rifle. Se trató de hacer un tipo de concertación nacional, ¿no? Había esas reuniones o ese discurso que teníamos en el Perú durante los años 90, ¿no? La concertación nacional. Entonces se trató de hacer esto y en el transcurso de una semana el vicepresidente se reunió con todas estas organizaciones, ¿no? Con la Asociación Nacional del Rifle, con los fabricantes de armas, también con los que hacen los videojuegos, y se sentaron para poder hablar de qué manera ellos podían mejorar la situación con respecto a las armas, ¿no? Recordemos de que en los Estados Unidos, de acuerdo a la segunda enmienda de la Constitución, todos sus ciudadanos tienen el derecho a portar armas, ¿no? Y esto ya habíamos hablado, viene desde hace mucho tiempo, cuando en la guerra de independencia de los Estados Unidos ante el temor de la invasión de las fuerzas británicas, pues se permitió que todos los ciudadanos estadounidenses tuvieran armas, soportaran armas. Pero eso ya tiene ya muchísimos años, ¿no? Tiene centurias, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta si esto todavía va a continuar o no va a continuar. Y bueno, sucedió la matanza, han habido varias matanzas, ¿no? En escuelas, en universidades, la Universidad de Virginia, por ejemplo, la Universidad Técnica de Virginia, y ahora último en la escuela primaria de la ciudad de Newton, en Connecticut. Entonces eso fue pues la gota que derramó el vaso, la matanza de los escolares en Newton, en Connecticut, y el presidente formó esta comisión y en el transcurso de una semana se llegó a una conclusión. La conclusión fue básicamente 23 decretos supremos que el presidente Barack Obama ha sacado. Recordemos que por concepto de decreto supremo estamos rememorando un poco lo que hacía Alberto Fujimori, ¿no? Es decir, se saltaba al Congreso de la República para dar legislación. Y esto es lo que ha sucedido. Entonces, mucha gente se cuestiona estas medidas porque no se consulta al Congreso. El presidente Barack Obama, como cualquier otro presidente en muchos países, tiene la facultad de dar decretos legislativos, ¿no? Los decretos supremos, que nosotros lo llamábamos en el Perú, y ha sacado estas 23 reglas o estos 23 decretos. Y dentro de estos 23 decretos, en realidad, se pueden dividir en 4 partes, ¿no? Y esas 4 partes son, en primer lugar, evitar que las armas lleguen a manos inadecuadas. En segundo lugar, prohibir la venta de armas de asalto. En tercer lugar, aumentar la seguridad en las escuelas. Y en cuarto lugar, mejorar los servicios de salud mental. Con respecto a mejorar los servicios de salud mental, ya muchos han cuestionado, ¿no? Especialmente los hospitales, diciendo que ellos no pueden divulgar debido a la privacidad que tiene o esa relación de ellos entre los pacientes. No pueden divulgar que un paciente sufre, por ejemplo, de un desorden bipolar, ¿no? No se puede en realidad
publicar eso o enviarlo al gobierno. Entonces están empezando a salir ya muchos cuestionamientos y muchas críticas, ¿no?, a estos 23 decretos. Pero lo importante es que se ha dado un paso bastante grande, ¿no?, y se está apuntando al hecho de que la regulación de armas va a ser el denominador común a partir de ahora aquí en los Estados Unidos. Oye, estaba leyendo una noticia en Nueva York de manera particular que indicaba que un niño de 7 años llevó un arma en la mochila a su colegio el día de hoy y que había generado todo un mecanismo de seguridad dentro del colegio, y en estos momentos su mamá y el niño están siendo interrogados. Bueno, ocurrió hoy día una información de un medio de comunicación de televisión de Estados Unidos en Nueva York que está dando a conocer esto que ha ocurrido en un colegio de esa ciudad. Increíble. Fernando, tú por ejemplo tienes hijos. ¿Qué piensas tú que es el problema? ¿Cuál piensas tú? Justo está uno de ellos ahí. ¿Cuál piensas tú que es el problema de Estados Unidos y las armas que tienen los ciudadanos? No sé si me estás escuchando. Fernando, ¿me estás escuchando? Ya activé mi sonido. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo ves tú esta problemática? ¿Cuál es tu análisis como padre de familia que haces? ¿Cómo los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden portar armas fácilmente, y las matanzas, te has enterado obviamente, que han ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Y que cada año son noticias. Lo que pasa es de que, mira, aunque allá la legislación es fuerte, yo tengo amigos allá que son padres de familia y saben las reglas y las normas, ¿no?, de los Estados Unidos, pero aún así son un poco, dejan a los niños en libertad dentro de la casa y tampoco tienen cuidado en guardar ese tipo de armas porque están a la mano, y inclusive hay padres que les enseñan a disparar a sus niños de pequeños. Entonces tienen esa confianza de que el niño no va a agarrar esas armas, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de que tomen conciencia de que las armas no son un juguete, pues no es como lo que dicen los videojuegos, que pueden disparar y no pueden matar a nadie, ¿no? Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo ves tú, Héctor, este tema de las matanzas en Estados Unidos, esta lucha legal que están teniendo en estos momentos con estas nuevas leyes para regularizar el uso de armas en los Estados Unidos? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, estaba escuchando precisamente en los noticieros del día de hoy que la Asociación Nacional de Rifle advirtió que dará la pelea del ciclo Obama respecto al tema de regulación de armas. La problemática en Estados Unidos no es exactamente el cargar las armas. Ajá. ¿Sí? La problemática es la misma seguridad de un Estado víctima de ataques en su mismo territorio por facciones terroristas. Ya, listo, vamos a olvidarnos porque hay uno de los jóvenes que está... Te seguimos escuchando, ya se silenció. Bueno, la problemática es esa. La otra problemática que tiene Estados Unidos es que en toda su historia Estados Unidos ha sido una sociedad violenta. Eso lo hemos visto. Pues si tú te das cuenta, hay un canal en los Estados Unidos que se llama Auto Channel, es un canal de televisión cable paga, no sé si ustedes lo han visto. Le puedo dar una referencia a nuestro en Estados Unidos. ¿Correcto eso? No había escuchado, pero dale, cuéntanos. Sí, Auto Channel es un programa donde muestra todo tipo de manejo de armas. Y entre ese manejo de armas se ven concursos donde se ven niños de 12, 10, 8 años, 8 años practicando el tiro al blanco. Wow. Hay armas especiales para ellos. Sí, no sé si ustedes lo han visto alguna vez.
Mm. Bueno, yo creo de que en realidad Héctor está hablando de lo que es las pistolas de pinball o las pistolas que le llaman aquí de perdigones, ¿no? Y aquí le dicen BB gun. Las Sí, pistolas bebé, que son de perdigones, ¿no? Como le decimos nosotros allá correcto. en el Perú. Sigue, Héctor. Sí, eso no lo tenemos nosotros acá, ¿no? Pero en Estados Unidos, no, tú ves el canal a Web Channel y puedes ver los concursos de tiro al blanco que hay de gente adulta y también de gente muy joven, donde son expertos en armas, donde manejan el armamento de una forma que en verdad le dice a uno muchas cosas, ¿no? Y le enseñan a la gente cómo defenderse en caso de un ataque. Eh, no creo que esto sea ilegal, creo que es un derecho que tiene todo el mundo a defenderse. Estados Unidos en su constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a estar armados, pues están en todo su derecho. Lo que sí estoy de acuerdo con Obama es que se tiene que regular eso un poco, porque la matanza de los niños ya rebosó la copa. Es verdad. Y es que eran bebés, eran de 4, 7, 6 años. Fue una cosa terrible. Ahora, yo sí creo que el tema de las armas en Estados Unidos pasa mucho, en un alto porcentaje, por exhaustivo control de la salud mental de quienes portan armas. Y eso, por ejemplo, el cuestionamiento de que no se revele la información médica de una persona, pone en riesgo correr las mismas situaciones que hasta ahora se han pasado en Estados Unidos. Es decir, hay muchos depresivos, hay muchas personas con alteraciones emocionales que sí tienen licencia de portar armas y ellos son realmente el peligro. Yo sigo insistiendo desde aquí que las armas no matan, quienes matan son las personas. Y estoy plenamente de acuerdo contigo, Samuel. Plenamente de acuerdo. Las personas que vayan a tener un arma se les debe investigar qué clase de persona es, para qué necesita esa arma, ¿sí? ¿Cuál es su proyecto de tener esa arma? ¿Por qué la necesita? Y en Estados Unidos le venden un fusil de asalto a cualquiera. Con la excusa de la cría, ¿no? De practicar la cacería como deporte. No, hombre, en Estados Unidos la cacería, para cazar se venden unos rifles especiales, son rifles de mira telescópica, de alto poder, ¿sí? Pero un rifle de asalto, una AK-47, no es un rifle para cazar. Eso sí se sale de las manos. Es verdad. Es un rifle de repetición, es un rifle que te suelta a ti 30 tiros en un segundo. Es verdad. Ahora, el otro problema, Giovanni, es el mercado negro, ¿no? ¿Cómo entra el gobierno a controlar el mercado negro, a dar golpes duros a los traficantes de armas en los Estados Unidos? Eso es un tema serio también, o sea, porque las normas, las leyes, estas, no son ni siquiera aplicables ni tomadas en cuenta por los traficantes de armas. Bueno, hace poco hubo una operación del FBI, no olvidemos que el FBI es un poco como la Policía de Investigación Nacional, que en su momento tuvimos la PIP, nosotros en el Perú, y la CIA es la misma policía, pero de espías que trabaja fuera de los Estados Unidos, pero el FBI se dedica más que nada a lo que es piratería, ¿no? Ellos hicieron una operación donde dieron armas a ciertas personas para ver dónde es que paraban estas armas, ¿no? Y estas armas se iban a México más que nada, ¿no? Y efectivamente se vendía en México en el mercado negro. Ahora, con respecto a que haya niños y con esto la excusa de la cacería, yo en realidad no cazo venados, aunque sí te digo que hay venados aquí afuera en mi jardín. Ellos vienen muchas veces, vivimos en Virginia, hay muchísima naturaleza alrededor, pero aquí en la ciudad no se ve eso, ¿no? Pero sí se ve en lo que es las montañas, ¿no? Y es una tradición. Muchas personas lo hacen y aunque parezca mentira, aunque nos escandalice muchísimo, hay muchas personas que ven esto un poco como la tradición de reventar cohetecillos que en su momento nosotros hacíamos, o de quemar el muñeco en la noche vieja, ¿no? En el Perú. Son tradiciones, ¿no? Que se van comunicando y que se van pasando de una generación a otra.
Entonces, no sorprende eso, ¿no? Y es lamentable porque desde el punto de vista de un ser humano y una persona que no está acostumbrada a ver estas cosas todos los días, claro que choca, ¿no? Claro que choca, pero ya uno al vivir tantos años acá, no es que acepte eso, pero sí a medida que va viéndolo, un poco que se acostumbra uno a verlo, ¿no? Ahora, no es que tampoco uno vaya a cualquier lugar a comprar un arma y se acabó, ¿no? Hay ciertas medidas también, claro que no son, y eso es lo que el presidente Obama está tratando de hacer, es de hacer más rigurosas las leyes, ¿no? O el control. Las personas pueden comprar, claro, pero solamente mayores de edad pueden comprar. Ahora, lo pueden comprar en lugares como Walmart, o lo pueden comprar cuando uno va a las montañas, a 2 horas de aquí de Virginia, lo pueden comprar en una bodega de tipo que tiene don Fernando. Sí, la puede comprar, siempre y cuando don Fernando tenga el permiso para vender armas y que él sepa de que a la persona que le vende es una persona que es mayor de edad y que bueno, ¿no? Tiene todas las condiciones del caso, ¿no? Es algo que es muy difícil saber porque hay somos 330 millones de personas aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo saber eso? Eduardo Ríos, que está participando en el chat, dice, lo mejor es que regulen a quienes le darán licencia para portar armas previa prueba psicológica. Fernando, tú tenías una pregunta en relación a un componente de lo que es el usar armas, que es importantísimo, porque el arma sin ese componente de nada sirve, no funciona, pues no, finalmente. Así que poco o nada podrían hacer los locos que quieren realizar una matanza. ¿Cuál era la pregunta? No, era una acotación de que la munición allá en Estados Unidos es de venta libre. Es más, lo venden en los supermercados como si fuera un producto para consumo. Las balas. Y no tiene las balas y no tiene restricción. Tú puedes comprar la caja que quieras y todavía el calibre que tú quieras. O sea, no hay restricciones en ese tipo. Es más, hay una película no me acuerdo cómo se llama, pero es el Moore y es de Colombia, habla de la matanza de Colombia y justo hace un análisis de todo Bowling eso. for Columbine. Ajá, hace un análisis fehaciente de cómo esos chicos llegaron a tener armas y para qué los utilizaron, ¿no? Y cómo lograron las municiones y todo lo demás. Ahora, hay cosas que no se pueden regular, ¿no? Es decir, uno siempre da leyes y las personas que crean esas leyes generalmente ya no van a estar en 5 años o en 6 años, entonces esas leyes sirven para determinado momento, ¿no? Entonces pasan esos años, pasa ese momento, pasa esa década, pasa un quinquenio y ya la situación es otra. Lo que no cambia es la educación. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y la educación, a menos que se dé a través de una escuela pública, no se puede regular, y sobre todo hay que poner en claro lo que es educación y lo que es crianza, ¿no? Es decir, la educación hasta cierto punto es una obligación del Estado en muchos países, pero la crianza no. La crianza viene de los padres, la crianza viene de precisamente ese de buenos días y de pedir todas las cosas con por favor. Eso es algo que se ve de una manera muy rara aquí en los Estados Unidos, ¿no? Porque es cierto de que, con lo mismo que está pasando en el Perú, que nosotros tenemos que muchas veces encontrar apoyo en lo que son las nanas o lo que son las empleadas domésticas, porque el padre y la madre salen a trabajar. ¿Quién se queda con los niños? Es la empleada doméstica. Aquí sucede lo mismo también, ¿no? Entonces muchas veces los padres también por salir a trabajar no pueden tener ese tiempo con los niños y criarlos de la manera que lo deberían criar. Eso es lo que también tiene que tomarse en cuenta. Interesante, es verdad, es verdad. Ahora, dentro de este tema de las armas, juega un papel importante también la situación de controlar no solamente las municiones, sino también a los mayores de edad, quienes son los que pueden comprar armas. ¿Cómo es que se filtra los menores de edad? Es solamente en el mercado negro, ¿no es cierto? En un establecimiento legal, un menor de edad no puede comprar armas. Entonces, sigo insistiendo, ¿cuál sería la solución para controlar ese mercado negro? ¿Cómo podría combatirse este mercado negro? Giovanni, tú que vives en Estados Unidos, ¿qué idea tienes al respecto? Bueno, como se acaba de decir hace unos segundos, es en realidad la educación que cuenta más. El mercado negro es algo que siempre va a existir.
Por naturaleza, el ser humano siempre va a buscar y el morbo que le da las cosas prohibidas, ¿no? Lo mismo con las drogas, si vamos a regular algunas drogas, la marihuana, la cocaína, seguramente que va a salir otra droga nueva, ¿no? Porque es el hecho de buscar eso que es ilegal, ¿no? Eso que es prohibido. Ahora, si yo tuviera un niño o un adolescente de 15 y 16 años, y tengo armas en mi casa, le pongo la caja fuerte y yo tengo la llave, yo tengo que decirle a mi hijo en cualquier momento y confiar en él y decirle, mira, si sucede algo, yo no estoy, aquí está la llave y aquí está todo, porque yo tendría que confiar en mi hijo, ¿no? Ahora, si mi hijo no me inspira confianza, entonces ¿para qué voy a tener armas en mi casa? Entonces es una decisión personal. No olvidemos que lo que pasó en Newton el mes pasado, se ha cumplido un mes ya hoy, no fueron armas compradas por el menor de edad, fueron armas de la madre. Y la madre tenía pues, un arsenal, no tenía una o dos armas, sino un arsenal. Y lo que se está tratando aquí, hablando un poco de las municiones o de las caserinas también, ¿no? Es el hecho de que ahora los cargadores de metralletas que van a venderse con 9 balas, ya no pueden venderse con más. El joven que utilizó todo esto en la matanza de Connecticut utilizó armas semiautomáticas, armas que utilizan los soldados en operaciones, ¿no?, de rescate. Entonces, eso nos da una idea de que en primer lugar no hubo control en la casa, ¿cierto? Y en segundo lugar, no hay pues una educación o una confianza donde el padre pueda decirle al hijo de que sí hay un arma y tenemos que respetar el derecho y que tener esa arma es algo serio. Muy bien, ahí está la situación de las armas en Estados Unidos. Ahora, Nueva York, de manera particular, Giovanni, ha tomado también una decisión drástica. ¿Consideras tú que es la más radical de todos los estados? Bueno, sí, efectivamente, sorprendió mucho esta medida, ¿no? Sobre todo que es una iniciativa del gobernador de Nueva York, el gobernador demócrata, ¿no? No olvidemos de que Nueva York, muchos nos confundimos, Nueva York, existe la ciudad de Manhattan, que es la ciudad de Nueva York, pero Nueva York es un estado inmenso. No, entonces el estado de Nueva York, que tiene su capital en Albany, que es una capital bastante rural, es muy grande, pero también es rural porque está en el centro del estado, está hacia el norte, ¿no?, un poco con la frontera con Canadá. Y hay muchas personas que también tienen armas, pero a raíz de la matanza de Connecticut, el gobernador Andrew Cuomo sacó una iniciativa un poco relámpago, ¿no?, una iniciativa legislativa relámpago, lo aprobó en las 2 cámaras estatales de Nueva York. Y ahora a muchos les ha sorprendido porque ha sacado una serie de medidas totalmente, efectivamente, extremas. Y extremas en el sentido que podría ser un ejemplo para Estados Unidos como país, porque no existen las leyes que se dan aquí en los Estados Unidos, como los decretos supremos que acaba de dar el presidente Obama, van a tener mucha barrera legislativa de la parte de los estados, porque los estados también se rigen con sus propias leyes. Entonces, si en Nueva York como estado saca una serie de leyes que van a ayudar a ser un ejemplo para otros estados, pues excelente, entonces debería hacerse de esta manera, ¿no? Yo creo que deberíamos tener todos así lo que está haciendo el estado de Nueva York en este momento. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, ¿qué les parece? Y volvemos con más en este Hangout. Si estás con gripe o estás con tos, lo que necesitas es Menthol Frost. Agarra tu Menthol Frost y frótatelo en el pechito. E inmediatamente empieces a respirar mejor con Menthol Frost. Después de esa frotadita en tu pechito y también en tu espaldita, qué alivio que vas a sentir. Adiós a los síntomas de resfriado, congestión nasal y tos con Menthol Frost. Ahora o nunca. Ropero NTO 4 puertas 2 cajones a solo 349 soles. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Hola. Hola, soy Johnny. Pero qué sorpresa, tío. Un mes en España y ya se te pegó el dejo. No te pases. Habla, soy Johnny. ¡Hombre! Llamar al extranjero desde tu prepa o Movistar suena bien. Ahora puedes llamar a todo el continente americano y España marcando 1911 antes de los 2 ceros. A solo 49 céntimos por 30 segundos. Recuerda, marca el 1911 más 2 ceros. Descubre todo lo que puedes hacer con tu celular prepa o Movistar entrando a movistar.com.pe. Movistar, compartida, la vida es más. Ahora o nunca. LED Smart Samsung de 32 pulgadas a solo 999 soles. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley.
Ya comenzó la liquidación de verano en Ripley. 50% de descuento en miles de productos. Y hasta el domingo 20, 10% de descuento adicional con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Ya estamos aquí en el Hangout una vez más, conversando este tema interesantísimo, ¿no? Las armas en Estados Unidos, la lucha política que tiene Estados Unidos para solucionar este problema de la facilidad con que las personas obtienen armas en los Estados Unidos y que ha generado, no digo en todos los casos, es una minoría obviamente. El año pasado se hablaba de 13, 14 matanzas durante el 2012 de todas las personas que tienen armas. O sea, es un número obviamente que no llega a la mayoría, pero sin embargo esta minoría afecta emocionalmente a todo el país con terribles matanzas como la de los niños, de esta última matanza que realizó un joven también, ¿no? Dentro de una escuela pública de niños no mayores de 7 años de edad. Increíble realmente. Ha conmovido al mundo. Y de ahí en adelante Estados Unidos ha tomado la iniciativa, el gobierno del presidente Barack Obama, de aplicar leyes más drásticas. Muy aparte, a nivel federal obviamente, pero también a nivel estatal. Cada estado está contribuyendo con sus propias leyes, como Nueva York. Pero Colombia, Héctor, ha vivido casos similares, parecidos. Los hemos vivido bastante. En 1986, un excombatiente del Vietnam de nacionalidad colombiana, de nombre Campo Elías, hizo una matanza. Empezó precisamente la matanza en el edificio donde yo habitaba en ese momento. Wow. Matando a la mamá y a la hija. Ellas eran amigas de él. No sé si ustedes han visto la película que se llama Satanás. No sé si ustedes la han visto a nivel de Perú. No. Es una película basada en su caso. ¿Perdón? Es una película basada en el caso de este asesino. Sí, señor. Él mató a la niña, mató a la mamá, luego se dirigió hacia la casa de él, que quedaba sobre la 7ª, mató a la mamá, mató 3 estudiantes que habitaban el edificio y luego se dirigió al restaurante donde él siempre cenaba o almorzaba. Y sobre las 7 de la noche en el restaurante Poseto, a bala limpia, es decir, con 2 automáticas, asesinó casi a 17 personas. Wow. Y dejó heridas a otras tantas. Al final la policía lo dio de baja. ¿Cómo manejó en ese momento? ¿Cómo manejó después esta problemática el gobierno colombiano? Esa problemática, eso fue un caso aislado. Sí, la problemática de control de armas en Colombia se implementó mucho fue con el narcotráfico y con la guerrilla, ¿sí? Y con los problemas de subversión que hay en el país. Y aún así todavía lo tenemos. Acá hay armamento constantemente por la frontera. Sí, entra de Venezuela, entra del mismo Perú, entra del Ecuador, sobre todo mucho explosivo entra del Ecuador. Mira, sí, tenemos Colombia, el ejército colombiano decomisó esta semana 4 toneladas de explosivo plástico en la frontera con Ecuador. Wow, increíble. Sí, pues es una problema. El gobierno peruano es el que más controla, y el brasilero y el gobierno de Brasil son los que más controlan la frontera y el paso de armas para que la guerrilla no esté haciendo ese cruce. Y lo mismo que el narcotráfico, ¿no? Son los que más colaboran con nosotros. Interesante. Fernando. Pero de Venezuela tienen entrada libre. Mira, ve. Después nos vamos a ocupar un poco de Venezuela. Vamos a escuchar a Fernando.
entrada libre porque ellos pasan, ellos entran armados, hacen los ataques y devuelven se entran hacia el territorio venezolano. Vamos a darle chance a Fernando, Héctor, para que converse con nosotros sobre este tema. ¿Tú crees que en el Perú estamos lejos de pasar esta situación, esta problemática que enfrenta con las armas Estados Unidos, Fernando? ¿A él? Sí, dale, Fernando, te escucho, sí. ¿Aló? Sí. Ya, no estamos lejos, pues si tenemos acá en el Callao y en Trujillo estamos viendo que las bandas tienen acceso a las armas ilegales y la policía queda totalmente avasallada, ¿no? Y no hay control, es más, parece un gueto del Callao porque la gente puede usar las armas libremente y la policía prácticamente tiene que ser policía de asalto, no es una policía normal. ¿Qué es lo que está pasando en esas áreas? Sí, es una problemática seria de inseguridad también que se vive aquí en nuestro país. Vamos a saludar a Roberto Pasos, que se ha unido a nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bien, bien, perfecto. Hoy estamos analizando un poco lo que ha significado para Estados Unidos las 23 medidas del presidente Obama aprobadas por decreto para el control de armas. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, me estoy conectando un poco tarde por la entrevista de Oprah con el ciclista Lance Armstrong, que ha causado mucha conmoción, ¿no? A nivel internacional. Y bueno, es la comedia que se está hablando más de Armstrong que de Obama ahora. Pero de todas maneras, quería decir que vamos a ver si esta iniciativa que está tratando de promover Biden hace con el Congreso, ¿no? Tenemos un Congreso que sigue dividido. Bueno, lo que ha hecho Obama para muchos es algo que es bastante a medias, porque, o sea, él quiere pasar esas acciones sin la mediación del Congreso, ¿no? Como una orden ejecutiva. Pero lo que es cierto es que se necesita una acción también del Congreso para que haya una regulación en el control de armas, ¿no? Entonces, estos días son cruciales, esta primera semana. Lo que sí, este debate no favorece mucho a los que pensamos que las prioridades de Obama iban a estar en la reforma migratoria, porque este tipo de temas que se ponen antes de la reforma migratoria no favorecen a que el Congreso, mejor dicho, hacen más obstáculos para que el Congreso hable acerca de una reforma migratoria que es la verdadera preocupación de muchos inmigrantes acá en Estados Unidos, ¿no? Interesante, es verdad. Hay tareas pendientes por parte del gobierno de Obama y que este tema de las armas está generando pues todo un debate político a nivel nacional. Y Roberto, así siendo un poco abogado del diablo, ¿tú crees que esto es el problema de las armas y este tema es un poquito la cortinita de humo que están políticamente aprovechando los demócratas para camuflar otras cosas? ¿O otros debates polémicos que deberían ya tenerlos en agenda? Bueno, podría ser, ¿no? Definitivamente el tema de, bueno, la matanza que ocurrió acá, casualmente hoy día es una fecha muy simbólica porque hoy día se reabrió el teatro infame donde hubo la matanza en Denver, ¿no? El cine que queda en la población de Aurora, cercano a la ciudad de Denver, se reabrió. Y curiosamente los dueños de esa cadena de cines invitaron a las familias para que asistan a la función, ¿no? Lo cual hay mucha gente que lo ha calificado como de muy mal gusto, ¿no? Como si invitaran a los deudos de una matanza, imagínate, a los deudos del Grupo Colina a hacer una función en Barrios Altos, una cosa así, o sea, es de muy mal gusto, ¿no? Incluso mucha gente ha tratado de boicotear esto, ¿no? Este evento. Así que el tema de las armas todavía es un tema muy, muy latente, ¿no? También se ha cumplido otro aniversario del atentado que hubo contra la congresista Gifford, que afortunadamente no murió, pero murieron otras 7 personas, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo un tema que que llama la atención. Entonces, el presidente es político, después de todo, tiene que aprovechar y sacarle leña, leña del árbol caído, ¿no? Así que sí, vamos a ver, esto parece que va para rato. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, muchachos, y volvemos
con más en este hangout de Willax Televisión. Así que no se vayan, ¿ah? Tenemos más temas que conversar, ya que estamos con nuestros dos periodistas de los Estados Unidos y uno particularmente de la Florida. Vamos a hablar sobre la gran inmigración cubana que ustedes saben, pues están protestando, dice que están en contra, el exilio cubano de Miami, contra este inicio o apertura migratoria de Castro. Así que, ¿qué piensan los cubanos allá? Seguro que Roberto Pasos tiene importante información y algunos chismecitos calientes por ahí. Hacemos una pausa y volvemos. Si no has pasado por tiendas Viva, no has vivido nada. Bombrillo, en Viva encuentras ofertas, descuentos y promociones en los mejores productos. Por ejemplo, en el pisco Valle Ambrosio. Es el mejor pisco Italia del sur. Es hecho con uvas del desierto y es destilado en Arequipa. Lo encuentras en tiendas Viva, que atiende los 365 días del año en las estaciones de servicio PEXA de todo el Perú. ¿Qué estás esperando? Ven a Viva y vive la diferencia. Ahora o nunca. Refrigeradora Samsung de 320 litros a solo 999 soles. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Ojo al dato, ¿dónde está el negocio? Está desarrollándose una oferta muy interesante de compras en línea. Es un portal de retail online que ofrece pago contra entrega en efectivo. La economía y tu día a día. Es necesario que las mismas zonas desarrollen un músculo empresarial que logre abastecer las distintas necesidades que tienen las personas que allí viven para evitar los desplazamientos. Roberto Castro te la pone fácil. ¿Cómo sales y te diferencias y cómo eres alguien capaz de ofrecer una propuesta de valor superior a la del resto? En Mercado Express, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Mercado Express llega gracias a Claro. Ahora o nunca. Conjunto Paraíso Boxarima Superstar 2 plazas a solo 1.199 soles. Además, set de cama NTO 2 plazas a solo 9 soles 90. Por compras superiores a 799 soles en colchones. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Ya comenzó la liquidación de verano en Ripley. 50% de descuento en miles de productos. Y hasta el domingo 20, 10% de descuento adicional con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Bueno, volvemos a este hangout de Willax Televisión, esperando a Roberto. Oye, Roberto se fue cuando justo le íbamos a plantear el tema de los cubanos, del exilio cubano en Miami. ¿Qué piensan sobre esta apertura migratoria de Castro? Pero bueno, queríamos redondear este tema. Su jefe que es cubano le ha bloqueado ahí. Vamos a redondear este tema de las armas. Básicamente diciendo que, bajo mi punto de vista, y yo creo que es un tema que tiene que ver más con la salud mental de los estadounidenses, y punto, y el mercado negro. Tienen que intervenir, o sea, Estados Unidos con tanta tecnología, con tanto satélite que tiene que ubicar pues a los tipos que son los grandes maestros del mercado negro en el tráfico de armas. Por favor, ¿cómo que no los pueden ubicar? Si encontraron bajo un hueco a Saddam Hussein, ¿cómo no van a ubicar a un traficante de armas? ¿No? Dices no, Héctor, ¿por qué no? Son ellos mismos los que prometen el tiro. Ellos mismos producen las armas. Lo que tienen que hacer es un control. ¿A quién le venden las armas? ¿Quién es los responsables? Son los mayores, pero las matanzas los hacen los jóvenes. Es lo que están viendo los jóvenes por internet. Ajá. Acá Eduardo Ríos dice es que debe ser un buen negocio. Es que ese es el negocio de ellos. El negocio de ellos es vender armas. Miren cómo tienen a México en la frontera con Tijuana. Ajá. Los mismos alguaciles les venden armas a los narcotraficantes. ¿Ustedes no han visto las noticias? ¿O estoy equivocado, mi amigo, en Estados Unidos? A ver. Bueno, no, para nada. Hay un mercado negro definitivamente, no solamente aquí en los Estados Unidos, en cualquier otro país. Aquí hay dos factores muy grandes en los Estados Unidos. Como comentaba yo, primero, la tradición. Hay una tradición, ¿no? Y es muy triste decirlo, lamentable,
pero este país tiene la tradición de portar armas. Eso es en primer lugar. Y la fabrican. Bueno, eso es claro, y como cualquier otro negocio, mientras más produzcan, más dinero hay, ¿no? Es lo mismo con, por ejemplo, lo que son las farmacéuticas, ¿no? ¿Por qué no acabamos con el cáncer una vez? Porque precisamente al comprar cada uno los tratamientos o lo que son la medicina para combatir el cáncer o cualquier otra enfermedad, eso es negocio también. Entonces, si es negocio... Ellos tienen la cura, pero no la venden. Efectivamente. Ya tiene la cura para el cáncer, la tienen. Pero a ellos no les conviene que la gente se sane del cáncer porque se les pierde el negocio. O la gente que se enferma de SIDA. Ellos tienen ya la medicina, pero no les conviene porque pierden dinero. Por supuesto, ¿no? Y no solamente ahí en la medicina, las farmacéuticas, están las armas también, ¿no? Es un negocio. Entonces hay que verlo de esa manera, pero las dos cosas importantes, como decía, es la tradición que tiene y el otro, el acceso fácil, ¿no? Y eso es lo que quiere regular el presidente Barack Obama. No puede regular la tradición porque sabe que se está yendo en contra de todo un país, sino quiere regular lo que es el acceso a las armas. Exactamente, eso es lo que están tratando de hacer. Ese es el camino. Ese es el camino, y que la persona muestre que psicológicamente está bien para comprar un arma, porque es que un arma no es un juguete. Cuando usted saca un arma es para usarla. Usted no muestra un arma, usted cuando saca un arma es para usarla. Claro. Usted nunca saca un arma para mostrarla, saque es para usarla. Eso es lo que le han enseñado a uno desde pequeño. Un arma. En mi vida las únicas armas que he manejado, un arma no se muestra, se saca para usar. Las únicas. Así de sencillo. Se quedó congelado. Sí, se ha quedado congelado Héctor, pero seguro va a recuperar, es una señal de internet en ese sentido, ¿no? Entonces, hablábamos de lo que está pasando en Cuba. Bueno, se ha ido Roberto, pero Cuba lo que está pasando en este momento es de que están planeando abrir lo que es el servicio de inmigración o de emigración, ¿cierto?, de los cubanos hacia el exterior. Están tratando de dar pasaportes cubanos a los cubanos para que puedan salir, porque antes conseguir un pasaporte, que un cubano consiguiera un pasaporte, o en este momento que todavía lo consiga, es una cosa de locos, ¿no? Eso es toda una odisea. Hay que pagar muchísimo, hay que recibir la autorización del gobierno y del Estado, que por qué estamos saliendo, que solamente pueden salir los artistas o solamente pueden salir los deportistas, pero no el ciudadano de a pie en Cuba. Pero ahora lo que están llamando como lo que es la inmigración castrista, le quieren llamar los exiliados cubanos en Miami, es de que al abrirse las fronteras de Cuba o al recibir los cubanos pasaportes, supuestamente todos van a salir, pero los cubanos en Miami tienen miedo de que sí, que todos se vayan para Miami y que reciban solamente a gente indeseable, según los cubanos en Miami, ¿no? Es decir, así están hablando los exiliados cubanos de sus compatriotas cubanos en la isla, ¿no? No olvidemos que los cubanos aquí en los Estados Unidos tienen un estatus especial, un estatus dorado. Cuando un inmigrante cubano, un refugiado cubano cruza la frontera, ya sea por México o por mar, ¿cierto?, por la misma Cuba, en el Atlántico, cuando está pasando el Mar Caribe, si el cubano logra tocar territorio estadounidense, ese cubano automáticamente recibe residencia estadounidense, ¿no? Entonces, la playa ya es ciudadano americano. Efectivamente. Bueno, es residente, ¿no? Para el ciudadano faltará un poquito más, pero es residente. Ahora, lo malo para los otros inmigrantes... Sí, automáticamente residente. Es que muchos inmigrantes aquí, cuando entran a los Estados Unidos, tienen que pasar muchas vejaciones, ¿no? Estamos hablando de personas que dejan sus familias, de mujeres que sufren violaciones, y cuando llegan aquí a la frontera de los Estados Unidos, lo más probable es que quizás mueran en el desierto, ¿no? O que crucen la frontera y pasen penurias, ¿no? Pero eso no sucede con los cubanos. Entonces, para muchos inmigrantes de muchas nacionalidades, el cubano tiene un estatus de lujo, tiene un estatus dorado. Entonces, ahora que los cubanos, los exiliados en Miami, traten de decir de que no van a recibir o de que están presionando al gobierno estadounidense o a la ciudadanía estadounidense en general para que el gobierno de aquí, de este país de los Estados Unidos, no acepte a los cubanos que vayan a entrar a los Estados Unidos en pleno derecho de visitar,
es algo pues bastante contradictorio, triste y también al mismo tiempo abusivo, ¿no? No sé, disculpen todos estos adjetivos, pero no creo de que sea cuestión de cubanos que están en Miami de juzgar necesariamente a los que van a entrar, ¿no? Todos los cubanos son libres, sea donde sea, en Estados Unidos, en Miami o en cualquier otro lado, pero que se opongan de esa manera tan férrea a los exiliados cubanos en Miami, pues da a entender que quizás hayan perdido la conexión con sus compatriotas en Cuba. Bueno, que la han perdido definitivamente, ¿no es cierto? Porque son vistos. ¿Qué piensan los cubanos? ¿Qué piensan los cubanos de los que están en Miami? ¿No acaso se usan frases como gusanos? ¿No es cierto? Frases despectivas. Ahora, los de Miami, los exiliados, están comportándose de la misma manera, porque les están diciendo, hey, mira, nos oponemos abiertamente a esto porque creemos que Miami se va a llenar de cubanos indeseables. O sea, tampoco, pues, ¿no? Pero bueno, esa es la bronca personal que se tienen los propios cubanos unos con otros, los que pertenecen, según ellos, al régimen, porque por eso siguen allá en Cuba, porque están de acuerdo con el régimen castrista y consideran que es un buen gobierno, por eso no escaparon, y los que están en el exilio cubano, quienes consideran que están en contra del régimen castrista y contra los cubanos que permanecen en ese régimen. Así que la situación es bien complicada, o sea, no creo que lleguen a un acuerdo feliz los que están allá con los que están en Miami. Ahora, creo que Héctor tenía una pregunta. Sí, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Te acuerdas el caso de Mariel? Sí, Marielita. ¿Qué hizo Castro? Castro ocupó las cárceles y mandó toda esa gente allá. Correcto, ¿sí o no? Lo que llegó a las playas de Miami fueron gente reclusa que estaba en las cárceles, la escoria de Cuba se la mandó todos los Estados Unidos. Y pregunta en este momento es lo siguiente: ¿les van a dar visa para salir de su país? Estas personas que llegan a Cuba, a Miami, los que vienen de Cuba a Miami, ellos les van a decidir si tienen familiares allá, porque sería un control efectivo a que no los despreciaran de esa forma, ¿no? Bueno, la verdad es que es un caso bastante complicado y bastante único también a la comunidad cubana, no solamente en Miami, sino en cualquier parte del mundo. Hay muchos cubanos en muchas partes del mundo. En Perú también tenemos cubanos. No olvidemos los cubanos que entraron a través de un ómnibus, ¿no? En la embajada del Perú en los años 80, si no me equivoco, allá en La Habana. Y se exiliaron muchos, y muchos de ellos viven todavía en San Juan de Miraflores, si no mal recuerdo, y algunos de ellos se fueron a otros países después, ¿no? Y de ahí muchos entraron a Estados Unidos. Ahora, si sucediera que se abren las fronteras cubanas, lógicamente muchos van a querer ir a Miami. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos, como yo lo había dicho, les da automáticamente la residencia permanente porque ellos son perseguidos del comunismo. Pero si se abren las fronteras, Estados Unidos va a ver esto y ya no va a dar ese estatus nuevo a los cubanos. Entonces, claro, a los cubanos exiliados en Miami no les conviene eso porque les van a quitar ese estatus de lujo, ¿no? Dorado que tienen los cubanos. Entonces, al abrirse las fronteras de Cuba, van a venir más que nada aquí los cubanos a los Estados Unidos o a Miami o cualquier otro estado aquí en los Estados Unidos. Este país es inmenso, es casi un continente, pero si el gobierno de Estados Unidos reacciona a tiempo, reacciona inmediatamente y le quita ese estatus a los cubanos que quieran entrar aquí a los Estados Unidos, entonces van a entrar aquí hechos turistas, no van a ser residentes permanentes, ¿no? Entonces ahí hay una variable que los exiliados cubanos no quisieran ver, no quisieran perder ese estatus de lujo, ¿no? Ahí la complicación y el meollo del asunto aquí en esta situación tan única. Y precisamente Eduardo Ríos, el hombre del sombrero, como lo hemos puesto aquí en nuestro hangout, dice eso: me imagino que para eso el gobierno norteamericano le quitará el estatus dorado a los que recién ingresen a Estados Unidos. Y lo que tú comentabas, Giovanni, tiene una respuesta afirmativa también en Eduardo. Claro, pues dice, esa debe ser la movida. Así es que... pero hay una cosa que podemos que se tiene que tener en cuenta. Si los que están llegando a Estados Unidos, supuestamente, como dice el periodista en los Estados Unidos, lleguen como turistas, ¿correcto?
Sí, exacto. Sí, que llegue como turista, pero no pueden perder el estatus. Si el turista que llega, soy exilado político, pido exilio político, pido exilarme en los Estados Unidos por X o Y razón, ¿sí? A esa persona inmediatamente le dan el estatus. No, sí, puede pasar, no que automáticamente le den el estatus, o sea, si el exiliado, si el cubano que viene ya con su pasaporte recién impreso por el gobierno cubano llega a Miami y si el gobierno de Estados Unidos reacciona inmediatamente y dice no, usted ya no va a recibir los beneficios que recibían los que llegaron antes de usted, o sea que usted va a ser un simple turista, pero señor, va a decir el cubano, yo quiero solicitar lo que es el refugio aquí en los Estados, refugio político, porque me considero perseguido en Cuba. Ok, señor, usted quiere hacer eso, pues usted va a ir al final de la cola, donde nosotros también tenemos a gente de Tailandia, o tenemos a gente de Europa del Este, o tenemos a mucha gente que ha venido a pedir asilo político antes que usted. O sea, que ya el cubano ya no va a recibir esa inmediatez. Colombianos, brasileños, argentinos. Efectivamente. Pero sería bueno que trataran a todo el mundo igual. Sería igual, la ley debe ser para todos. Bueno, lo curioso es de que supuestamente las cosas cambian, las cosas evolucionan. Los cubanos entran por concepto de perseguido de un gobierno comunista. Ahora, los chinos tienen gobierno comunista. Vietnam tiene gobierno comunista. ¿No? Entonces, aquí han entrado los vietnamitas como Pedro en su casa, también los chinos, y no están pidiendo, ¿no? Quizá porque en realidad no la necesitan, ¿no? Es decir, son gente que dentro del comunismo ha sabido vivir. Ahora que los hermanos Castro no hayan podido manejar un buen gobierno en 50 años, en 60 años, pues no tiene absolutamente nada que ver con el comunismo. Simplemente que ha habido allí una plutocracia, ¿no? Y una suerte de herejía política, ¿no? en la isla, y eso todos lo sabemos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más en este Hangout. Ahora o nunca. Colchón Comfort Pocket Lujo 2 plazas a solo 899 soles. Además, set de cama NTO 2 plazas a solo 9 soles 90. Por compras superiores a 799 soles en colchones. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Todas estas organizaciones en la jerga izquierdista de Sendero Luminoso ya se vienen proyectando desde hace más de 10 años. Es francamente alarmante, ¿no? Cuando las cosas no tengan sentido. Prácticamente no hay partidos. Un Estado que es absolutamente inoperante. Ante la ineficiencia que desespera. No hay la más mínima información. Bla, 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 bla y nunca nada. Víctor Robles y Víctor Andrés Ponce ponen las cosas en claro. Es hora de que los demócratas nos expresemos en el país. En Ajuste de Cuentas, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ajuste de Cuentas llega gracias a Claro. Yo creo que cada uno puede ser emprendedor siempre y cuando sepas hacer bien las cosas. Si lo haces solo, tienes que bancártela porque es un gran trabajo. No solamente quiero ser un emprendedor, quiero terminar haciendo empresas. Nos vimos en la necesidad de dejar los trabajos e iniciar nuestro propio negocio en casa. Hay mucha disciplina, mucho orden y el control de calidad. Un negocio diferente te mostraré cada semana aquí en Pon tu Negocio. Pon tu Negocio llega gracias a Claro. Es la voz juvenil del canto con arpa. ¿Y cómo se mata el gusano? 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 Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dicen la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven.
Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. Listo, volvemos a este hangout de Willax Televisión. Listo. Estuvo interesantísimo lo que estábamos conversando con nuestros invitados. Ya Giovanni se ha tenido que despedir, así es que estamos ahí esperando pues que en otro momento sigamos conversando sobre estos temas de Estados Unidos interesantísimos, ¿no es cierto? Así es que vamos a continuar en este hangout ya con otros temas. Vayamos a un tema internacional, ya que Héctor Iván Ochoa está con nosotros desde Colombia y que básicamente hay una cercanía pues con Venezuela. ¿Qué te parece si hablamos de Venezuela o quieres hablar un poco de Colombia primero, Héctor? Pues de Colombia ya hemos hablado, porque no tocamos ese tema que está bastante ágil últimamente. Sí, sí, y en toda la región, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha jugado un papel particular en Venezuela por el propio chavismo, ¿no es cierto? En este afán de poder, donde una constitución es clara, obviamente, donde se indica que si el presidente no puede juramentar, pues tiene que ser reemplazado momentáneamente por el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del Congreso, que en este caso sería Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Pero resulta que el vicepresidente, que no es elegido, sino es un cargo de confianza, no como en otros países, que hay una plancha presidencial, en Venezuela solo se elige al presidente y el vicepresidente es nombrado por el presidente en funciones, así que no asume en una cuestión de este tipo como está pasando Venezuela con Hugo Chávez y su enfermedad. Pero Maduro es el presidente en estos momentos. Ahora, hay dos temas ahí fuertes. La jugada, la movida política que ha hecho el chavismo y también la posición cordial, educada, diría yo, y sin confrontación de parte de la oposición. No sé cómo tú ves estos dos puntos. En el segundo punto de la oposición, mi pregunta sería, ¿debió comportarse así la oposición liderada por Capriles, de manera educada, caballera y sin confrontación? ¿O era el momento en que tenía que ponerse los pantalones la oposición? Pero primero, si quieres, puedes empezar con el tema de la jugada a la movida política del chavismo. Sí, Hugo Chávez, cuando subió al poder, llamó a una nueva constituyente, ¿correcto? Se hizo la nueva constitución a lo que ellos querían, a lo que quería el partido político de Chávez, ¿sí? La hicieron a su amaño. Ahora que se presentó este problema, ellos mismos le hicieron trampa a su propia constitución, que al amaño de ellos hicieron. Eso sí no es correcto. Es verdad. Eso sí no es aceptable. Ni a nivel de oposición, ellos se fueron por lo que decía la Constitución y tienen toda la razón. Pero ahora resulta que no. Se pasaron la Constitución por debajo, es decir, le hicieron trampa a lo que ellos mismos hicieron, ¿sí? Y ahora resulta que la oposición, ¿cómo se portó? Me parece que es la forma más correcta de portarse, porque ya salirse a la violencia no es la vía. La vía de una guerra civil no sería lo correcto. O sea, ¿tú consideras a que eso se pueda presentar? ¿Tú consideras que la oposición se portó bien? Sí, se rigieron por lo que dice la ley o por lo que dice la Constitución de su país. Ahora, ¿no era la oportunidad de que la oposición, Héctor, tome riendas en el asunto? Es decir, el mejor camino para ellos, el más viable para ellos es llamar al acuerdo nacional, a aceptar, a reconocer a las autoridades que en estos momentos están ahí. No se puede reconocer unas personas que hicieron trampa. Sí, hicieron trampa y se pasaron la Constitución por encima. Hay un hecho muy diciente, Samuel. Cuando un partido político está en el poder
y amañas la Constitución, o se pasa la Constitución por la baja solamente por intereses de ellos, para ellos mismos. Se está corriendo el riesgo de una agresión. En este momento los estudiantes están protestando. Estaba leyendo en el Twitter de que les están dando bala a los mismos estudiantes, ¿sí? O los opositores. Los opositores al gobierno son los que están tuiteando eso, porque el Twitter no lo puede controlar el Estado, es muy difícil. Están en las calles tuiteando. Pero sí sé que en Venezuela se está corriendo el riesgo de que o eso se dialoga y se arregla algo, o terminan en una guerra civil, lamentablemente. Porque le están llamando a la guerra, desde afuera, y ya hay gente del chavismo que se está oponiendo a lo que está pasando. Mira el embajador el embajador en Panamá de la OEA de Venezuela, lo destituyeron porque no estuvo de acuerdo con las políticas que se están presentando ahora en Caracas. Roberto, te volvemos a saludar. Estamos hablando un poco con Héctor sobre este caso de Venezuela. Él ve Venezuela desde dos puntos de vista, ¿no? Que yo se los planteé. Desde la trampa, dice él, de los chavistas que no respetan la Constitución y que terminan poniendo a Nicolás Maduro como presidente, porque quien debería asumir, según la Constitución, temporalmente para luego convocar a elecciones y no juramenta el presidente, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ¿no? Lo cual él sigue como presidente del Congreso. El que ha asumido el mando es Nicolás Maduro. No podría hacerlo según la Constitución porque no se elige presidentes, ¿no es cierto? Sí. Así es que esa es un poco la situación que está pasando. ¿Me escuchas? Parece que te hemos perdido. A ver, bueno, no te escucho, Samuel. Vamos ahí. ¿Ahí me escuchas? Okay. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me escuchas, mira, con ¿no respecto cierto? a Venezuela, no sé si dijeron que el Willy Colón mandó un Twitter que decía que Venezuela tenía dos presidentes, uno maduro y otro podrido. Sí. Terrible, ¿no? Fuerte eso. Fuerte, sí. Pero yo creo que lo que pasa en Venezuela es algo lamentable porque lo que estamos viendo es un gobierno inconstitucional. No, definitivamente él no se presentó a la toma de posesión. Por lo tanto, el gobierno que hay en Venezuela es un gobierno de facto. Es parecido a lo que pasó en Perú con Fujimori, que verdaderamente, lamentablemente, la comunidad internacional no responde porque todos los mecanismos de poder los tiene el gobierno que es de facto, que está ahorita en Caracas, ¿no? Entonces no pueden decir de que es un gobierno de facto porque tiene tiene las Fuerzas Armadas respaldándolo, ¿no? Entonces es un retroceso en América Latina lo que está pasando y es algo muy lamentable, ¿no? Y lo que es más lamentable es cómo la oposición no está yendo a las calles a reaccionar contra, o sea, el pueblo, mejor dicho, la oposición no está cumpliendo la responsabilidad de defender la democracia de los venezolanos. Justamente era el otro punto que planteaba yo, antes de que sigas, Héctor, justamente era el otro punto que planteaba yo, ¿no? Uno de ellos era la trampa de los chavistas y la segunda era la oposición que se ha portado caballerosamente, educadamente, reconociendo a quienes están en autoridad en estos momentos, ¿no? Para evitar una confrontación social. Ahora, bajo ese punto de vista, el análisis de Héctor es válido, o sea, ¿no se podría convocar por parte de la oposición también a un enfrentamiento entre venezolanos? Sí, pero recordemos, por ejemplo, otra vez, seguramente las comparaciones no son muy buenas, pero si recordamos en la historia pasada del Perú, cuando Fujimori se quiso reelegir por tercera vez, la gente salió a las calles, incendiaron el Banco de la Nación, 9 muertos, y a la semana Fujimori prácticamente estaba dejando el poder, ¿no? Entonces, si la gente no sale a reclamar su democracia, bueno, es por también cómo en Venezuela se ha creado esta suerte de gente que recibe tanta ayuda del Estado que parece que la gente, el pueblo, el que debería cambiar las cosas, no se siente con las ganas de cambiarlo porque a lo mejor se siente muy a gusto con lo que están experimentando, ¿no? Entonces, no se están dando las condiciones para que la gente reclame su democracia. Antes de que vayas, Héctor, con tu opinión, porque es distinta a la que tú planteas en relación a la oposición, voy a saludar a Anthony James Ramos. Anthony, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Desde dónde te estás enlazando?
Desde Trujillo. Desde Trujillo, al norte. Ok, un gusto, Anthony. Bienvenido al Hangout de Willax Televisión. De lo que estás escuchando, ¿cuál es tu posición en relación a cómo se comportó la oposición venezolana tras la decisión de que Nicolás Maduro sea el que gobierne en estos momentos como vicepresidente sin haber sido elegido popularmente, ¿no es cierto? Y segundo, cómo se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, diciendo que no hay problema que el presidente Hugo Chávez no juramente. Alguien metido en el chat y está interfiriendo todo, no se está escuchando nada. ¿Cómo? Hay una persona en el chat que se está interfiriendo, se llama José Aarón Paredes. Ah, José Aarón. Está interfiriendo con todos. Bueno, ya se fue, creo, José Aarón, ¿eh? No está más. Ya lo hemos, se ha despedido por voluntad mía. Ha sido despedido. Ya no está Aarón, no te preocupes, Héctor. Bueno, gracias. Anthony, entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto en el caso venezolano? Bien, en verdad estamos muy atentos a nivel internacional respecto a cómo se está trabajando el tema de democracia en Venezuela. En verdad es un poco preocupante porque nosotros hemos vivido una experiencia similar, la cual a nosotros nos ha enseñado como peruanos a defender la democracia, pues saliendo a las calles, justo coincidiendo con la intervención de Roberto. Sí, es verdad, si el pueblo no sale a las calles, no habría quizás algún tipo de consecuencia, ¿no? En este caso, el poder está centrado directamente pues en los chavistas, ¿no? En el grupo que lidera Maduro. Entonces, lo que sí para nosotros, como jóvenes, por lo menos yo como joven, percibo es de que, y que además participé en la Marcha de los Cuatro Suyos cuando tenía alrededor de los casi 19 a 20 años, salí a las calles, también fui partícipe de esa lucha, ¿no? Por la democracia en el Perú, pero creo que todos los venezolanos lo que tienen que hacer, y quizás el grupo de oposición tendría que ponerse fuertes y quizás hacer una especie de campaña pues en favor de restituirla, bueno, digamos. Anthony, escúchame. Por accidente alguien te ha silenciado y no te escuché la última parte. En la parte de arriba de la pantalla tienes un icono que es un micrófono. Listo. Debe estar en rojo. Ya. Sí, ya lo tengo. Ya lo desactivaste. Ya, perfecto. ¿Qué es la última parte que me estabas explicando? Ya, lo que sucede es de que te comento, ¿no? Lo que hemos venido nosotros percibiendo es de nuevo. A ver, chequea de nuevo. Ya, ahora sí creo. Sí, ahora sí. Sí, lo que pasa es que tenemos algunos inconvenientes con José Aarón, creo que él está ahí un poquito. Sí, pero yo ya lo ignoré a José Aarón, lo he sacado del grupo, así es que... Pero nosotros lo tenemos, ¿cómo hacemos? Bueno, simplemente en la foto de él, ponle ahí, cuando ponchas su foto, a todos ustedes, cuando lo ponchan va a salir silenciar e ignorar. Aprieten el icono de ignorar y simplemente lo van a sacar de la conversación. Ya está, listo. Ya salió. Se fue. Sí, listo. ya salió, ya Listo, por fin. se fue. Todos los demás, tengamos la libertad de ignorar a las personas que no están contribuyendo a que esto salga de la mejor manera, con respeto, obviamente, ¿no es cierto? Sí, estamos respetando a para todos. culminar, ¿no? Ajá. Y para darle tiempo a todos, creo que hay un porcentaje muy marcado de venezolanos que está, digamos, está a favor, digamos, de algunas medidas que han sido tomadas por el gobierno venezolano. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo hacerlos reflexionar o sensibilizar para que esto cambie? Yo creo que la única forma es que la Constitución de Venezuela, pues, se haga lectura de la Constitución de Venezuela en todo el país. Creo que es la única forma de buscar que el Estado de Derecho se recupere, porque lo que se está haciendo es manipular, tener las Fuerzas Armadas de lado, tener
una parte del Parlamento del lado a favor de ellos, obviamente esto genera pues simplemente de que como consecuencia se tomen las medidas solamente a favor de ellos. Entonces está muy bien, me parece, lo que están haciendo la posición venezolana en favor de recuperar, ¿cómo se llama?, la voz y la libertad, ¿no? Ojalá que en la medida de lo posible puedan hacerlo, ¿no? Interesante tu comentario. Vamos a retomar con Héctor. Héctor, tú tienes otro punto de vista distinto en relación a lo que planteaba Roberto, ¿no es cierto? ¿Querías darle una contrarrespuesta a eso? Sí, no, la oposición está saliendo. La oposición está saliendo ya. Hoy hubo enfrentamientos en Venezuela entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad que tiene el Estado venezolano. Los estudiantes están protestando y los están reprimiendo feo. Ahora, yo creo que sí, en aras de evitar un conflicto social en Venezuela, porque es más pronunciado, obviamente, que el caso del Perú con la Marcha de los Cuatro Suyos, sí ha sido inteligente la convocatoria, el llamado de Enrique Capriles, el máximo líder de la oposición venezolana, de no enfrentar pueblo contra pueblo. A mí me pareció sabio, justo, preciso y exacto en aquel momento, esta convocatoria. Ahora, de aquí en adelante se pueden desarrollar campañas, obviamente, de marchas en contra del gobierno de Nicolás Maduro o del chavismo en todo caso, pero bueno, eso ya dependerá de los máximos líderes de la oposición. Y ya que está Roberto aquí, ¿qué parece si retomamos con él? Porque él es obviamente un testigo cercano del exilio cubano en la Florida, en Miami, sobre esta decisión de parte del gobierno cubano de flexibilizar o hacer una apertura migratoria del castrismo hacia los propios cubanos. El exilio cubano en Miami se ha incomodado por esto. ¿Cuál es el análisis que haces? Mira, lo que te tengo que decir, lo que te tengo que decir acerca de esto es que verdaderamente es como una lamida de gato lo que ha hecho el gobierno de Castro. Es una de las tantas supuestas reformas que hacen para demostrarse ante los europeos y simpatizantes de esta dictadura como muy amantes de los derechos humanos. En realidad lo que están diciendo es que pueden salir agentes, excepto doctores, excepto militares de rango, excepto diplomáticos. O sea, al final hay tantas excepciones que lo único que están haciendo es repetir lo que se hizo hace décadas atrás cuando quisieron deshacerse de la escoria, de lo indeseable de Cuba, ¿no? Entonces, inundar una inmigración masiva a los Estados Unidos, ¿no? Es la manera de que ellos se deshacen de los opositores, entre comillas. Entonces, esto ha sido muy criticado por acá por el exilio cubano, obviamente, y es otra de las maniobras que hace Castro, una dictadura que lamento mucho que el presidente Humala haya tenido como destino en estos últimos meses, ¿no? Bajo pretexto de hacer convenios, muy criticado también porque no se sabe cómo Perú, que es una de las 5 economías ahora de América Latina, qué tipo de convenios podría hacer en Cuba con uno de los últimos países. Entonces, pues verdaderamente es una maniobra política más, ¿no?, de esta dictadura que está perdiendo fuerza y que verdaderamente no se sabe, no sabe más qué hacer, ¿no? Anthony, ¿qué piensas tú de este comportamiento del exilio cubano, de esta decisión del gobierno castrista de aperturar migratoriamente a la salida de sus conciudadanos cubanos? Me parece muy interesante, creo que es un avance. Bueno, no quizás tenga un nivel alto, ¿no? Pero sin embargo creo que es un signo de que digamos que la globalización está absorbiendo a Cuba en cierta manera.
Si bien tú te das cuenta que hay un claro ejemplo como China, ¿no? Un partido comunista, pero sin embargo tienen una economía de libre mercado, ¿no? Y ellos la practican. Lo que sucede con Cuba es que al final está siendo absorbida, ¿no? por la globalización y se ve en la necesidad de aperturar esos espacios, aperturar la libertad digamos así, que ya la tienen los cubanos, pero que lamentablemente han sido restringidas durante muchos años, muchas décadas. Entonces, yo creo que es muy importante lo que está sucediendo. Más bien, quizás hay aún mucho por madurar. El presidente Ollanta viaja a razón porque está obviamente interesado en la situación de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez obviamente su política internacional ha sido muy marcada y obviamente todos los presidentes que tienen influencias o tendencias de izquierda por lo general han querido quitarse el clavo quizás, ¿no? Y han viajado a Cuba para poder pues tratar de saber cuál es la situación y quizás saber también quién va a asumir el rol, ¿no? El rol que Hugo Chávez quizás dejaría, ¿no? Y ese vacío. Entonces Cuba también está perdiendo pues a esos caudillos que han liderado pues su política, digamos así, con estas restricciones que le han dado, ¿no? Una política que deja pues mucho que desear. Entonces yo creo que por lo menos es un primer paso que se rescata, sí, pero que aún todavía no garantiza pues la libertad todavía de un pueblo que ha vivido pues sumergido en el retraso casi durante muchos años, a pesar de tener políticas muy definidas en ciertos sectores, ¿no? Es verdad. ¿Y tú qué piensas? ¿No podría ser una trampita de parte del gobierno castrista, como lo hicieron en un determinado momento con los enviados en el Mariel? Bien, yo creo que podría ser una especie de digamos, de señal, más que una trampa no creo. Yo creo que jugar con eso significaría frente a un Chávez que está convaleciente y con todo un tema latinoamericano, no tienen a un Ollantumala muy fortalecido, no tampoco una presidenta argentina también no muy fortalecida, con crisis, y yo creo que yo creo que no es una trampa, yo creo más bien que es una especie digamos así, de tratar de amistarse con el pueblo cubano, ¿no? Tratar de amistarse con la comunidad internacional y decirles, bueno, estamos, sí, seguimos siendo radicales, pero también queremos nos interesa también el mundo, ¿no? Ya hemos pasado, ya pasamos al siglo XXI y creemos de que ya es hora, ¿no? También de hacer algo diferente, ¿no? Ya no mantener la misma posición, ya no está Rusia como una potencia como antes lo era, comunista, ya no está, ¿no? La China que ya decidió cambiar su política internacional también lo hace y así, ¿no? Entonces solamente queda, bueno, Venezuela que asumió asumió lo que era Rusia hace algunas décadas atrás, pero se debilita con lo de Chávez. Entonces ellos se han dado cuenta que tienen que, como se dice, que tienen que dejar ya de ser muy radicales y por ello es que necesitan también darle dinamismo a su pueblo. Los recursos naturales están muy escasos y eso puede generar para ellos algunas dificultades, ¿no creen? Samuel, una pregunta, una respuesta a Anthony. Sí, sí. Decía un periodista colombiano, un escritor colombiano, Gustavo Álvarez Gardiazabal, no sé si tú lo conoces. No. Eres bastante, es una voz en Colombia. Decía que en Venezuela lo que se está formando es una monarquía, es decir, están buscando el reemplazo del monarca. Y ya fueron todos sus lacayos a apoyarlo. Estamos con Bolivia, Nicaragua, Ecuador, todos fueron allá a arrodillarse y a arengar al pueblo para que no se termine la era Chávez en Venezuela.
Eduardo Ríos dice, se quedaron fuera de la esfera económica mundial y no hay más apoyo para Cuba. No les queda otra cosa más que adaptarse al mercado. Así que esta parte de flexibilizar las leyes migratorias hacia los propios cubanos para que puedan salir de Cuba es, bajo el análisis de Eduardo, una forma de adaptarse al mercado en todo caso, ¿no? Y creo que lo que dice también Anthony es válido, ¿no es cierto? O sea, hay una forma de dar un mensaje internacional porque hay, digamos, actitudes económicas de otros países en relación a Cuba que son clarísimas. No vamos a hablar de un bloqueo exactamente, pero sí hay una especie de mantenerlo en stand-by a Cuba para intercambios bilaterales económicos, y creo que está flexibilizándose el gobierno en este momento de Raúl Castro. Pero bueno, Roberto ha vuelto a unirse a nosotros. El exilio cubano, cuéntanos, ¿lo ve con malos ojos? O sea, los comentarios dentro de algunos medios de comunicación a esta flexibilización de las leyes migratorias para los propios cubanos en Cuba es de que, ¿sabes qué? Van a mandar más cubanos a Miami o van a llegar cubanos despreciables. Ha sido fuerte algunos pronunciamientos con adjetivos calificativos del exilio cubano, Sí, bueno, es previsible porque acá mucha gente piensa que sale de la dictadura de izquierda de Cuba para venir acá a la dictadura de derecha en Miami, ¿no? Entonces es como se van a los extremos, de un extremo a otro, ¿no? Así que las reacciones del exilio cubano son muy predecibles, en el sentido de que definitivamente todo lo que hacen los hermanos Castro pues es una política casi nefasta, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a continuar con otro tema interesantísimo, y ya que está aquí con nosotros Roberto, y que él quería plantear, y de repente tienen conocimiento algunos por las noticias internacionales, no sé, el último escándalo de violación: un congresista boliviano abusó de una empleada en pleno hemiciclo. Ya pues, todo puede pasar en estos momentos en la política del mundo entero, ¿no es cierto? Increíble, el último escándalo de violación: un congresista boliviano abusó de una empleada en pleno hemiciclo. Qué cosas tan increíbles realmente. Vamos a volver... Una pregunta, ¿qué es un hemiciclo? Es el Parlamento en sí. Es el Parlamento. Es donde se reúne el Parlamento. Donde se reúne el Parlamento. Sí, en la casa del Legislativo. Ahí, en pleno... acá le dicen hemiciclo al lugar donde se reúnen los parlamentarios, donde están sus curules, que son sus asientos. ¿Cómo le dicen en Colombia? Parlamento, pues el Senado de la República. Ajá, pero el lugar donde se reúnen tiene un nombre después, Palacio Legislativo, me imagino será, no, el Senado en sí. Eso sería el Congreso Nacional. Ok, vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Y volvemos con ese tema del parlamentario boliviano que abusó en plena sede del Parlamento de una trabajadora. Todas estas organizaciones en la jerga izquierdista de Sendero Luminoso ya se vienen proyectando desde hace más de 10 años. Es francamente alarmante, ¿no? Cuando las cosas no tengan sentido. Prácticamente no hay partidos. Un Estado que es absolutamente inoperante. Ante la ineficiencia que desespera. No hay la más mínima información. Bla, 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 y nunca nada. Víctor Robles y Víctor Andrés Ponce ponen las cosas en claro. Es hora de que los demócratas nos expresemos en el país. En Ajuste de Cuentas, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ajuste de Cuentas llega gracias a Claro. Y hoy hemos decidido venir aquí al Senati para encontrarnos con Jorge Chávez, que es el gerente académico. El sistema de formación profesional del Senati está fundamentalmente basado en la formación práctica. Todos sus programas se diseñan en función de las tareas o proyectos de aprendizaje, que son las mismas que se realizan en las empresas. Suelto en Plaza por Willax Televisión.
Noticias que sirven. Todos los domingos a la 1 de la tarde no te puedes perder TV Bodegas, el programa en el que encontrarás todos los consejos para hacer de tu bodeguita o puesto de mercado un negocio exitoso que crecerá día a día, con la conducción del popular Román Gámez, el tío Ronco. Pasa la voz todos los domingos a la 1 de la tarde aquí en Willax TV. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo, ¿ah? Increíble, realmente. Sí. Un asambleísta departamental del movimiento al socialismo, MAS, fue filmado en un presunto acto de violación a una mujer que se encontraba al parecer en estado de ebriedad. Pero lo curioso de todo esto es que lo hizo en pleno hemiciclo. ¡Qué bárbaro! Increíble, realmente. Roberto, a lo que lleva la política, ¿no? A estos escándalos, ya nada sorprende en política en el mundo, ¿ah? Nada. Increíble, increíble realmente. Increíble. Anthony, ¿qué piensas tú de este parlamentario? Increíble, que fue grabado, pero que tenía la cabeza caliente, se olvidó de que el hemiciclo estaba ponchado con las cámaras todo el día, 24 horas al día. Él pensó que era fácil esto. Mira, quizás si evaluamos eso, nos ponemos pues con el debate que hay en el Perú respecto al tema de la despenalización, ¿no? De la despenalización de las relaciones sexuales, ¿no? Consentidas entre adultos y menores, que se ha venido, el Tribunal Constitucional del Perú ha venido a aprobar esa despenalización, ¿no? Si bien entre ellos de 14 a 18 pueden mantenerlas, también lo ha hecho con los entre mayores de 18 y los menores. Entonces imagínate, hay temas y quizás en diversas naciones están tocando temas, están sucediendo temas, sucediendo hechos de que nos afectan, ¿no? En este caso una violación en pleno parlamento. Bueno, hemos tenido un congresista también violador, hemos tenido un congresista con digamos, no tienen una buena imagen, pero para nosotros quizás esto sería condenado en el Perú, pues quizás con 30 o quizás 25, 30 años. Entonces es un tema de debate, en verdad. Ya no nos sorprende nada. Por lo menos acá en el Perú se ha puesto a la opinión pública que se debata este tema de la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores, pero bueno, la preocupación de los padres es que pierden la patria potestad y la forma como se va a manejar en el futuro digamos, la legislación en base a la protección de los menores, ¿no? Roberto. Bueno, definitivamente este es un congreso más de los que tienen una dudosa reputación en muchas partes, y es lamentable, ¿no? Es la exageración llevada al cubo, ¿no? O sea, la máxima potencia, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar un congresista y violar a alguien en un hemiciclo, ¿no? Entonces es casi como para un récord Guinness de no sé, abuso de poder o qué sé yo. Además, en el contexto de lo que pasó en la India, ¿no? De cómo violaron esta pandilla a una mujer, el repudio que hubo en la India, un país tan machista, ¿no? Mucha gente incluso en las redes sociales ponían ¿qué hace una mujer a las 10 de la noche? ¿No? O ¿qué hace una mujer vestida de una manera provocativa? ¿No? Tratando de justificar a los violadores, ¿no? Entonces eso demuestra mucho estas sociedades verdaderamente subdesarrolladas, ¿no? Que justifican estos actos barbáricos, ¿no? Que ya no tienen nada que ver con, pues, definitivamente... Chequea, Roberto, chequea tu micrófono porque te han silenciado, parece. Sí. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Bueno, la última parte que decía es que esto dice mucho del estado de barbarie de países como la India o Bolivia, donde verdaderamente la mujer no tiene derecho, ¿no? Increíble. Es verdad. Es increíble realmente, ¿no es cierto? Increíble la situación, cómo los actos dentro de la política colindan ya con lo aberrante, ¿no es cierto? Con actitudes de políticos que son elegidos para ser ejemplo y que terminan actuando como salvajes,
definitivamente, como salvajes, increíble. Hay otro tema que, Roberto, tú quieres plantearlo, y es que la inauguración del segundo término de Obama, ¿qué expectativas hay al respecto? ¿Cómo lo estás viendo desde allá? Bueno, hay dos tipos de análisis. El primero es que de repente se repitan las políticas de estos últimos 4 años, que verdaderamente se buscó un consenso que casi nunca se logró. Y lo segundo es que como no va a la reelección, pues a lo mejor no tenga mucho que arriesgar, y sí se arriesga a hacer políticas como una reforma migratoria o como esto de parar controlar el uso de armas. Entonces, quizás sí va a arriesgar un poco más, quizás ya aprendió la lección de que haga lo que haga, los republicanos no les gusta y punto. O sea, no les gusta a Obama, entonces no tiene por qué complacerlos, y de todas maneras lo van a odiar. Entonces, vamos a ver, ojalá que en este segundo gobierno vamos a dar el beneficio a la duda de que sea un presidente más fuerte, más enérgico, y que haga las cosas, pues, por consenso sí, pero sin bajar la guardia, ¿no? Y sobre todo para los que apoyamos a las políticas a favor del medio ambiente, de los derechos humanos y de la igualdad en la sociedad, ojalá que sea beneficioso, ¿no? Ahora, lo pendiente con el gobierno de Obama, creo que en este segundo término va a ser, o en este segundo gobierno en todo caso, va a ser definitivamente la reforma migratoria. Eso no creo que lo va a lograr, ni lo va a hacer. Yo tampoco, eso lo hablamos la semana pasada, me acuerdo con Giovanni, y que no sé qué se hizo Giovanni, parece que estuvo en la primera parte, creo, ¿no? Sí, ya tuvo que irse, sí. Ya, pero sí, yo coincido contigo plenamente de que cualquier tema está entrando en la agenda, y la reforma migratoria se pospone, y bueno, no me sorprendería que llegue los 4 años y no pase ninguna reforma migratoria. Igual Hillary Clinton podría ganar perfectamente el 2016, ¿no? Porque los republicanos tienen que hacer un maquillaje completo, ¿no?, para retomar la Casa Blanca. Es verdad. ¿Qué piensas, Anthony, de este tema? Bien, creo que la política migratoria de Obama pues no ha funcionado de la mejor manera. Lo que sí observamos es de que, bueno, está tratando de hacer todas las alianzas posibles para poder hacer un mejor gobierno, lo cual tiene que hacerlo porque depende en muchas naciones digamos así, de la economía. La economía mundial depende muchas veces de Estados Unidos o de las potencias. En este caso el Perú se prevé que crezca un 6%, pero si Obama no hacía las alianzas necesarias en este último mes, no hubiéramos podido garantizar ese crecimiento de 6%, apenas hubiéramos logrado crecer un 0.1%. Entonces, todas las decisiones que toma Obama a medida en este gobierno que le toca, va a tener que, de una forma u otra, va a garantizar todo lo que su política exterior, ¿no? La política las alianzas que él venía haciendo, y también los tratados de libre comercio, pues, que se han logrado hacer durante todo este periodo, ¿no?, con Latinoamérica. Entonces, por nuestra parte, como peruano, yo veo de que lo que está haciendo él, es lo adecuado en estas circunstancias. No garantiza tampoco un éxito político, pero creo que por lo menos va a darnos pie a que podamos seguir creciendo o tengamos mayores oportunidades de poder seguir desarrollándonos dentro del Perú, no en Estados Unidos, sino acá en el Perú, y podamos seguir mostrando las cualidades del país, ¿no? Vamos a hacer una pequeñísima pausa, ¿qué les parece? Y volvemos con más en este Hangout. Huirajumacan, el que anuncia, el que da las noticias.
El Hijo del Sol ha hablado para que Willax Televisión lleve desde el Cusco a todo el país noticias que sirven. De lunes a viernes a las 6 y 9 de la mañana en el Café y Noticias de Willax Televisión, con la objetividad y el periodismo responsable de Hora 24 con Mario Gallegos. Desde el Cusco, Hora 24 en Willax Televisión, noticias que sirven. Hola amigos, ¿cómo están? Los espero este y todos los domingos a las 9 de la mañana para entrenar juntos aquí en su programa 100% Fitness. ¿Quieres verte bien, sentirte bien y además lograr el peso ideal? Aquí te presentamos ejercicios fáciles de realizar desde tu casa, aquí en Willax Televisión. Sol TV Noticias, edición norte. Todos los hechos noticiosos que suceden en el norte los llevamos a todo el Perú, en vivo y en directo, desde los estudios centrales de Sol TV. La mayor plataforma informativa de la televisión del norte llega a todo el territorio nacional, con el más completo resumen en Sol TV Noticias, edición norte. Todos los días, el Perú se informa mejor y usted lo ve en nuestra cadena hermana, Willax Televisión. Sol TV, la señal del norte, y Willax Televisión, noticias que sirven, juntos haciendo historia en la televisión peruana. Todos los domingos a la 1 de la tarde no te puedes perder TV Bodegas, el programa en el que encontrarás todos los consejos para hacer de tu bodeguita o puesto de mercado un negocio exitoso que crecerá día a día, con la conducción del popular Román Gámez, el tío Ronco. Pasa la voz todos los domingos a la 1 de la tarde, aquí en Willax TV. Listo, volvemos con dos temitas, a ver si lo hacemos rápido, porque nos quedan 7 minutos, porque quiero terminar con Anthony, que nos hable un poco de la experiencia del plan piloto de seguridad ciudadana instaurado en Trujillo, que es una de las zonas, digamos, que adolece mucho de la inseguridad, ¿no? Pero Roberto, antes de ese tema, quiero tocar contigo un tema interesantísimo también. Mali, el intríngulis de la intervención francesa, ¿no es cierto?, apoyada por Estados Unidos y Occidente, una intervención militar de Francia en África, pero que muchos consideran, bueno, lo que se alega es preocupaciones por la democracia débil en Mali y para combatir el terrorismo, pero sin embargo muchos critican porque esta intervención suena más a un afán viejo de reconquistar las enormes riquezas en el continente africano. Así es, bueno, esta mañana estaba escuchando casualmente un debate de muchos profesionales que decían que las verdaderas intenciones de Francia es asegurarse de que estas células terroristas no lleguen a la frontera con Níger, donde tienen una alta producción de uranio que necesita Nigeria, necesita Francia para abastecerse de este elemento que le permite que es la fuente de las centrales nucleares. Entonces, esta es la verdadera razón de la invasión, ¿no? Ahora, claro, se dice que ellos se están protegiendo por una invitación del gobierno de Mali, que bueno, ellos son tan bondadosos, entonces cuando les invita un gobierno a atacar un grupo terrorista, pues van e invaden, ¿no? Entonces, por otro lado, en este debate que escuché en la mañana casualmente en una radio muy prestigiosa que es NPR, National Public Radio, un especialista decía que lamentablemente Estados Unidos acusa a cuanto terrorista existe de miembro de Al-Qaeda, ¿no? Lo cual no quiere decir que es necesariamente Al-Qaeda, justifica este tipo de acciones, ¿no? Vamos a ver en qué acaba esto, ojalá que no sea
una especie de Vietnam que también lo empezó Francia y que lo pasó a Estados Unidos, y que la intervención en Mali pues no sea también otro muerto que tenga que cargar Estados Unidos en un cuarto frente, ¿no? Porque ya tenemos la guerra en Irak, en Afganistán, pensando en Irán, y ahora en Mali, pues ya verdaderamente pronto no me vas a ver acá, sino en África de repente peleando. No, y lo curioso de todo esto es que otros países a veces empiezan planteando los problemas militares y Estados Unidos los apoya. Pero al final quien termina comiéndose el plato y el muerto es Estados Unidos, porque esos son los que se quedan y el país que empezó termina yéndose y no pasó nada con ellos. La guerra en Afganistán empezó la Unión Soviética y luego Estados Unidos ayudó a Osama Bin Laden, después se volteó la torta y ahora Estados Unidos tiene la guerra en Afganistán, Vietnam lo empezaron los franceses también, Estados Unidos como policía del mundo y defensor del capitalismo, pues quiso acabar con el comunismo, y ahora tenemos esta especie de cruzada, que los mismos islámicos le están llamando una cruzada, ¿no? De Occidente por acabar con los musulmanes y su influencia en África. Así que vamos a ver qué pasa con esta novelita con la cual empezamos el 2013, ¿no? El año que te dije que no sonaba muy bien y parece que por algo será, ¿no? Sí, tienes una bola de cristal, ¿ah? Yo te dije. Tomás Winder, ¿cómo estás, Tomás? Qué gusto verte. De igual manera. Perdón, pensé que me... No, Tomás, ¿me escuchas? Okay. ¿Tienes micrófono o no? Aló, sí, Tomás, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Oye, vamos a cerrar este hangout con la opinión de Anthony desde Trujillo con el tema de inseguridad, y luego das tu opinión y damos por terminado este hangout. ¿Qué te parece? Porque ya que eres peruano y un poco qué vas a opinar de lo que comente Anthony. Dale, Anthony. ¿Cómo siente la seguridad? Lo último que se sabe de Trujillo es que se ha implementado a nivel nacional un plan de seguridad que tú lo vas a desarrollar un poquito mejor, pero la pregunta es, ¿se siente algún efecto positivo de ese plan piloto que se ha instaurado en Trujillo o en la zona norte del país? Te comento, mira, yo vivo en Trujillo, que es una ciudad con alto índice de criminalidad. Lo que sí preocupa, como te decía, es de que las políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana no vienen funcionando. Hemos tenido muchos casos en el Perú que, bueno, se han venido repitiendo durante ya este gobierno nacionalista. Es que lamentablemente los contingentes que se han enviado, en este caso, y la implementación logística para la Policía Nacional del Perú no ha sido la adecuada. Se criticaba que había un contingente muy pequeño en Trujillo, y lo cual se criticaba que debido a la alta inseguridad que vivía la ciudad debería tener más. Se envió el contingente. Se ha implementado seguridad ciudadana por parte de la municipalidad, lo cual es rescatable. Pero sin embargo la Policía Nacional es la que adolece quizás de una política, de un norte, bueno, llamámosle así, ¿no? Digamos, de un plan nacional que de alguna forma u otra regenere, porque creo que acá el tema es de prevenir y de dar a las personas que han sido condenadas por algún tipo de delitos, pues tengan haya una política de reinserción a la sociedad. Lamentablemente en el Perú no hay una política de reinserción. Tenemos un problema, por ejemplo, del joven sicario, ¿no? De Gringacho. 15 años, bueno, empezó a los 15 años, Gringacho, y ahora tiene los 17 para 18, que cumple muy pronto la mayoría de edad. Y eso es un ejemplo de que en Trujillo pues se vive con mucha preocupación el tema de la delincuencia, y entonces para nosotros los ciudadanos de Trujillo, los que estamos en Trujillo, pues nos preocupa de que no haya una política de Estado definida en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Vamos a escuchar, para terminar, a Tomás Winder. ¿Qué piensas de la opinión de Anthony? Pero bueno, sí, como no puedo escuchar porque se cortó la comunicación. Oh, ok. Un poco...
Sí, se volvió a ir la señal de Tomás. Tenemos problemas. Bueno, vamos a poner punto final a este hangout. Ya hemos pasado por 1 minuto del tiempo, así que nos despedimos. Nos vemos mañana. Gracias a todos por participar. A Anthony, a Eduardo Ríos, a Fernando Rowe, que estuvo en una primera parte, y también a Tomás Winder. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Mañana. Chao.